Ahí sí. Bien, que el Eterno les bendiga a todos de nuevo. Voy a ser anfitrión a nuestro hermano Héctor para que él se encargue de todo. Ahí sí. Shalom. Shalom, shalom, hermano René. Bien, ahora sí vamos a comenzar con el Salmo 100. Dice así: Mismor le toda, ariul Adonai kol haaretz, ibdu et Adonai besimcha, bou lefanat birbana, deuki Adonai u Elohim, u asanu velo anachnu. Amo betzom marito, bou shearat betoda, chatzerotat bitila, odul lo beruchu shemo, kitop Adonai leolam hasdo, veador vador emunato. Salmo de gracias, que aclama el Eterno toda la tierra. Servid al Eterno con alegría, venid a su presencia con canciones. Sabed que el Eterno es Dios, Él nos hizo y nosotros somos su pueblo y el rebaño que Él pastorea. Entrad por sus portones con gratitud, a sus cortes con alabanza. Loadlo y bendecid su nombre, pues el Eterno es bueno y su bondad es para siempre, y de generación en generación es su verdad. Baruch Hashem. También bendecimos al Eterno por este momento de estudio. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiteshanu b'mitzvotat betzivanu, la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Amén. Bien, vamos a estudiar. Esta semana estamos estudiando Parashat Toldot, una bonita parashá. Vamos a ver qué podemos aprender del versículo siguiente. Vamos a ir al capítulo 25, versículo 21. Hay harto que podemos aprender en realidad. Esta es la parashá número 5, me parece, si no me equivoco. ¿O no? Número Número 6. 6, hermano. Número 6, correcto. Muy bien. Número 6. Y vamos, les dije al 25-21. Vamos a hablar de un tema bonito del cual nosotros como creyentes en Yeshua tenemos mucho que decir. Dice, Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. El Eterno se dejó convencer por él, y su mujer Rivka concibió. ¿Ok? Ese es el versículo que vamos a intentar analizar y vamos a tomar como base para nuestro estudio, nuestro comentario de esta noche. Vamos a hablar acerca un poco de la tefilá, de la importancia del ruego, la importancia de la tefilá, cómo es que la tefilá, la plegaria, lo cambia todo, ¿ok? Fíjense que aquí Isaac está rezando insistentemente, según nos dice la traducción que hace Rashi de la palabra bayetar, bayetar, que significa que rezó, pero lo hizo de una manera insistente, es decir, el verbo está construido de esa manera. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio de rezos. Su insistencia no era una insistencia en el corazón, sino que era una insistencia que estaba totalmente verbalizada. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos, creo que fue la semana anterior, que hablamos de que las cosas siempre comienzan en nuestra mente? O sea, nuestra búsqueda con Dios, nuestra relación con Él, comienza siempre en nuestro pensamiento. Yo puedo desear, querer algo y lo puedo pensar simplemente, pero de ahí a que aquello que yo pienso, aquello que yo llevo como un pensamiento, se transforme en algo concreto,
hay un par de pasos necesarios para que eso todavía suceda. Por lo tanto, todo comienza primero en aquello que yo pienso. Es decir, aquello que yo hago, aquello que termino haciendo, es en realidad aquello que yo inicialmente pensé. En la mente es donde se conciben todas finalmente nuestras acciones. Todo lo que yo hago es todo aquello que yo en algún momento pensé. Esto se llama itbonenut. Lo explicamos, creo, en algún momento. ¿No es cierto? Que es aquello que yo concientizo, internalizo, pero está solamente en la fuente de mi mente, de mi pensamiento. Y si yo quisiera, por ejemplo, tener un hijo, como lo quería Isaac, lo primero que debo hacer es pensar en aquello. Isaac pensó y anheló fervientemente en su pensamiento. Cuando nosotros incluso decimos corazón, puede ser que el corazón no necesariamente se refiera al órgano que está, ¿no es cierto?, en nuestro tórax, sino que el corazón más bien se refiere a nuestra conciencia. De hecho, hay un libro en el judaísmo que se conoce como Jovot Alevavot, que significa que es un libro de Musar, como para dar un ejemplo, se traduce como los deberes de la conciencia. Jovot viene de obligación o de obligaciones, y Alevavot, corazones, debiese traducirse como corazones, los deberes de los corazones, se traduce en realidad como los deberes de la conciencia. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro corazón, cuando la Torah habla y amarás a Hashem con todo tu corazón, está hablando de aquella conciencia, de aquel centro interno, que claro, yo digo mente, pero en realidad es algo espiritual, ¿no es cierto? Es algo que es interno. Y es ahí donde comienzan todas las cosas, en nuestra espiritualidad. Es bueno que sepamos esto porque vamos a hablar de la tefila. Primero, saber que somos seres espirituales que tienen un cuerpo, que tienen una materia. No somos una materia que tiene una neshama, una alma. No, somos una neshama que tiene un cuerpo, somos un alma, un espíritu que tiene una materia. Es nuestra alma la que dirige al cuerpo. Es decir, todo el centro de lo que nos sucede radica en un lugar interno y espiritual. Todo, todo, absolutamente todo. Nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra falta de fe, nuestra tristeza, todo está en alguna parte de nuestro ser interno, de nuestra existencia espiritual. Por eso es que la tefila, la oración, que es una verbalización de aquello que yo primero pensé, ¿ok? Aquí dice que Isaac insistió, rezó insistentemente al Eterno. Lo hizo insistentemente, pero primero aquello fue un pensamiento, un deseo de su espíritu, de su interior. Él anhelaba en su interior ser padre. Y eso lo llevó a él a la acción. ¿Cuál fue la acción? La acción fue verbalizar aquella solicitud, aquel requerimiento interno que tenía respecto de ser papá, de ser padre. Primero entonces, pensamos, anhelamos, concientizamos, meditamos en aquello que queremos, después lo verbalizamos por medio de una tefilá. Voy a dar algunos tips para que anoten de cómo debiese ser una tefilá efectiva. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden decir de la tefilá. Lo primero que creo que debo decir, o que podemos decir, es que la tefilá no es solamente de pensamiento. Dios escucha los pensamientos, los lee, los sabe,
conoce nuestros pensamientos, pero la tefilá es un paso más allá, porque la tefilá es, como dice la Amidá, Adonai Sefatai Tiftaf, Ufi Yagite Ilatej. Abre mis labios, ábrelos, Hashem, abre mi boca, para que mi boca relate tu alabanza. ¿Ok? Entonces, la tefila no es solamente pensar. En mi pensamiento le agradezco a Hashem, en mi pensamiento le canto o le oro o le pido. No, ese pensamiento lo tengo que bajar y lo tengo que decir, lo tengo que hablar. No basta con quedarme dormido pensando en una tefilá o orando con mi mente. ¿Puede Hashem, mira, en rigor, ¿podría Hashem contestarnos una tefilá que solamente hacemos con el pensamiento? Sí, podría. De hecho, yo lo he visto. Muchas veces lo ha hecho él. Él ha contestado a ese tipo de tefilá. Pero lo que produce el hecho de que tú hables y te oigas hablar, lo que le produce a tu corazón, el impacto que te produce a ti mismo, verbalizar lo que estás pensando, intentar traducirlo, intentar llevarlo a las palabras, ese impacto genera en tu corazón algo que es muy potente, un lazo, genera un lazo y una conexión con Hashem, que es distinta a la conexión que pudiese generarse en el pensamiento. Por eso se requiere que las cosas se digan, ¿ok? Voy a ver si tengo un sidur por acá. No tengo los sidurinos acá, tengo en mi casa. Quería mostrar algo. Bueno, al comienzo de la amidad es el rezo principal del judaísmo, ¿correcto? ¿Quiénes conocen el rezo de la amidad? Los que están aquí con cámara prendida. ¿Quiénes conocen el rezo de la amidad? ¿Alguna vez lo han leído? Ok, ok. Amidad significa de pie, ¿ok? Y es una tefilá que prepararon nuestros sabios para poder hablar con Hashem. Es una estructura. Gracias. Ahí vino la modelo y me trajo el sidur. Miren, vamos a ver algunas cositas. No, no quiero enseñarles de la midá. Quiero simplemente sacar un ejemplo. Porque yo quiero dar hoy día tips de una tefilá efectiva. Que, que nos van a servir para hacer tefilá. Cosas que tenemos que saber para hablar con Hashem. Entonces, miren, vamos a ir. Perdón, ustedes no tienen el sidur. Les quiero leer algo que comienza, como comienza la amida. Voy a ir al rezo de Minjá, que es el rezo que instauró, según nuestro Jajamim, Isaac Avinu. ¿Sabían ustedes que Abraham Avinu instauró el rezo de la tefilá de la mañana? ¿No es cierto? Esto lo enseñan nuestros sabios y así ha quedado. De hecho, algunos lo cuestionan, pero lo que enseñan nuestros sabios nunca lo enseñan porque sí, siempre hay una razón, siempre hay algo de fondo. Por lo tanto, no seamos livianos para juzgar las cosas que nuestros sabios enseñan. Bien, Abraham Avinu enseñó o instauró la tefilá de la mañana. Shahar, mañana. ¿Cómo se conoce esa oración? Shaharit, ¿correcto? Bien. Luego tenemos la oración del mediodía o de la tarde, que es la oración de Minjá. Minjá es tarde y de hecho es también una ofrenda que se llevaba
al Mishkan o al Beit HaMikdash justamente en ese horario, en la hora de la tarde. Y luego hay otra tefila, que es la tefila de Arvit, ¿ok? Que es la que instauró Jacob Avin. Y todo esto se puede mostrar incluso con pasajes, con versículos bíblicos. Pero no quiero enseñar tanto de esto, sino que esto es solamente una introducción para que ustedes más o menos puedan contextualizar. Resulta que la amidad es una oración que crearon nuestros sabios, ¿ok? Al principio se llamó Shmoneh Esrei, las 18 bendiciones. Y en estas 18 bendiciones hay toda una estructura de cómo uno debe hacer tefilá. Y por eso yo digo, paréntesis, que nosotros los que estamos aquí tenemos mucho que decir sobre la tefilá, aunque no sabíamos que teníamos mucho para decir. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que el pueblo de Israel no supo cómo orar, no supo cómo hacer tefilá. De hecho, la amidá es aproximadamente del tiempo de Ezra hacia adelante. ¿Se acuerdan ustedes del sacerdote Ezra, cierto? Que trabajó por la construcción del segundo Beit HaMikdash y enseñó al pueblo muchas cosas relativas a la Torá. De ahí en adelante, el pueblo que venía del exilio babilónico, ellos habían estado desapegados de la tefilá, y de hecho la tefilá se debía hacer en hebreo, ¿cierto? No manejaban el hebreo, y tampoco sabían cómo comenzar a hablar, ni cómo comenzar a orar, ni cómo comenzar una tefilá delante de Hashem como corresponde, con los detalles que corresponde, etcétera. Eso no lo sabía el pueblo. Y nuestros sabios se vieron en la obligación en crear un sistema, una estructura, que es la amida, que es una oración que uno debe hacer en la sinagoga cuando está con un minyan, con 10 personas, con 10 hombres, en el caso de los varones, y hacerla de manera silenciosa, y bueno, tiene todas unas leyes que nos permiten hacer esa tefila, y es que en el fondo es un servicio a Hashem. Y fíjense ustedes que la manera en la que uno cumple el mandamiento de hacer tefilá, según nuestros sabios, es diciendo o rezando la amida. ¿Ok? Les pregunto, para ver si saben, ¿cuál es el versículo de la Torá que nos dice a nosotros que hacer tefilá es un mandamiento? ¿Cuál es el versículo de la Torá? Daniel, No, de la Torá, de los primeros 5 libros, que nos dice de donde nosotros aprendemos que la tefilá es una mitzvah. Muy bien, Deuteronomio. Como hacíamos antes, tibiecito, tibiecito, ¿no es cierto? ¿Y el capítulo y el versículo se lo saben de Deuteronomio? Está en el libro de Devarim. Y es el versículo donde la Torá nos dice, y servirás a Hashem con tu corazón, con tu corazón. ¿Ok? Esto está, me parece que está en Parashat Bait Hanan. Luego les voy a dar el versículo. Bien. Si alguien me ayuda, creo que está en el capítulo 5, en el capítulo 6, por ahí está el versículo
donde se ordena a servir a Hashem con todo el corazón. ¿Qué significa servirlo con el corazón? Significa que hay que servirlo por medio de la tefilá. Lo comenzamos diciendo al principio, que la tefilá es algo que está en el corazón del hombre, pero necesita ser verbalizado, ¿ok? Necesita ser verbalizado. Por eso nuestros sabios crearon un sistema de oración, que es la amidá, para que el pueblo pudiese hacer tefilá de manera correcta, de manera ordenada. Y fíjense que esto lo primero, el primero tips que debiésemos saber es que uno debe hacer tefilá hablando, o sea, uno tiene que decir la tefilá, hablarla y oírla, ¿cierto? Por eso el primer versículo de la Midá es Adonai sefatai tiftaf, ufi yagite y la teja, oh Señor, abre mis labios, para que mi boca relate tu alabanza, ¿ok? Entonces hay que hablar, no es solamente pensar, sería pensar, lo que pienso lo verbalizo y luego la la acción es la tefila misma, ¿no es cierto? Lo que yo hago en medio de la tefila. ¿Y por qué yo digo que nosotros tenemos mucho que decir? Nosotros como creyentes en Yeshua tenemos mucho que decir de la tefila, porque nosotros no haciendo la amidad, ni conociendo nada de la amidad en nuestros tiempos de cristianos, o incluso en nuestro tiempo mesiánico o judío mesiánico, como quiera llamársele, seguimos manteniendo una costumbre, que es una costumbre muy buena, que es la costumbre de hacer tefilá con nuestras propias palabras. Eso quiere decir que tenemos nosotros un background, una experiencia que es muy importante, la cual podemos aportar para la hora de saber cómo una persona debe orar. Ahora, nuestros sabios nos enseñaron ya una estructura, pero quisiera ir antes de nuestros sabios y quisiera volver a Isaac. ¿En qué contexto? Isaac nos dice esta allá que rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril y el Eterno se dejó convencer por él. Dice, y su mujer, Rivka, concibió. Mire qué interesante algunas cosas que se aprenden de este versículo. Lo primero es que Isaac es un tipo del Mashiach. En la parashá anterior, cuando Isaac se conoce con Rivka, dice que Rivka venía con Eliezer, ¿no es cierto?, el siervo de Abraham, dice la parashá anterior que Rivka lo vio de lejos y que Isaac había salido al campo a hacer tefilá, a orar. O sea, Isaac es un hombre de tefilá, es un hombre de oración. Isaac es un tipo del Mashiach, una figura que está en la Torá, porque es el hijo de la promesa. Respecto de él se dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, Isaac representa al Mashiach. ¿Y cuál era la especialidad entonces de Isaac? La tefila. Ok. ¿Cuál es la especialidad de Yeshua el Mashiach? La tefila. Así como Isaac es un experto en la tefila y su rezo insistente convence al Eterno, porque el Eterno desea la tefilá de los justos, es decir, el Eterno le da a una mujer estéril a Isaac solamente porque desea su rezo. Por eso le da una mujer estéril, porque Hashem quiere escuchar los rezos de los justos. Este hombre era experto en tefilá y convenció, dice, el Eterno se dejó convencer por él. Respecto de esto, Rashi dice, esta expresión implica que Dios se dejó convencer, es decir, conciliar y seducir por el rezo de él. Y yo digo que
cualquier palabra derivada de la raíz Ain Tavresh, etimológicamente significa, esto lo dice Rashi, significa insistencia y exceso de algo, y etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un otro tips de la tefila. Primero, que se habla. Segundo, que Isaac es un tipo del Mashiach, nos va a servir para algo. Nos va a servir para entender que cuando yo quiero aprender sobre la tefila, puedo estudiar a Isaac, como vimos que en Abraham podíamos estudiar el modelo de un hombre que amaba a Dios, ¿cierto? Que dijo a Hashem de Abraham que este me amaba, ¿no es cierto? Este me ama. Entonces, si buscamos un hombre que ama a Hashem en la Torá, Abraham vino. Pero si buscamos a un hombre que hace tefilá y que sabe hacer tefilá, y que la Torá nos dice que incluso Hashem se deja convencer por él, Isaac Avinu, sin duda alguna, es la persona. Claro, ustedes me van a decir, hay otros ejemplos más adelante, qué sé yo. La diferencia está en que Isaac es hijo de la promesa y es un tipo, un modelo profético, una sombra, que se proyecta hacia el futuro y nos enseña cómo va a ser el hijo de la promesa que deben hacer, en quién van a ser benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la característica principal de Isaac, que es el rezo, la va a tener el Mashiach Yeshua, esa va a ser su característica principal. Fíjense ustedes que esto de la Itvodedut, la gente de Breslov dicen que Rabbi Nachman de Breslov es el creador de esta, no el creador, sino que es como la persona que fomentó, y bien dicen, dentro del judaísmo él fomenta esta idea de hacer Itvodedut. ¿Qué significa Itvodedut? Es orar, hablar con Dios a solas, ¿cierto? Con las propias palabras de la persona. Entonces, el movimiento de Breslav, precedido por Rabbi Nachman, claro, fomentó dentro del movimiento hasídico todo este pensamiento respecto de la tefila. Pero eso tiene ¿cuánto? 350, 400 años de historia. Entonces, hay alguien que habló de esto mucho antes, mucho antes. Estamos hablando de 2000 años atrás. Alguien que era experto en la tefilá nos enseñó a nosotros cómo hacer tefilá. Isaac es el tipo de esta persona. Y por eso cada vez que queremos aprender de la tefilá, tenemos que estudiar a Yeshua, cómo el Mashiach nos enseñó a hacer tefilá. Así que hoy día los voy a llevar por algunos pasajes interesantes que nos hablan un poco de la tefilá, pero desde las palabras de nuestro Mesías Yeshua. Miren, vayamos a Mateo, por favor. Capítulo 6, versículo 5. Ustedes estos versículos en el cristianismo los leyeron muchas veces, pero hoy día vamos a intentar darle otro sabor, otro sazón. Dice así, y cuando ores, cuando hagas tefilá, ojo que aquí ya existía la midá, aquí ya existe la estructura de la tefilá del rezo de la midá en tiempo de Mashiach, ¿ok? Nosotros que estábamos en el cristianismo no teníamos idea de la midá. ¿Y cómo usted piensa que orábamos? ¿Bien o mal? Yo le voy a decir, hay cosas en el cristianismo que se oraban que se oraban de manera muy buena, de manera muy correcta. Hay gente que oraba, que sabe orar muy bonito y conecta por medio de la tefila, pero para eso se necesita tener experiencia en la tefila, ¿ok? Hay, hay personas que no saben orar.
Hay personas que no saben hablar con Hashem y que es como que estuviesen todo el tiempo casi como transmitiendo un partido. Y uno lo digo, digamos, con un ánimo de burla, sino que es así la dinámica dentro de la cultura cristiana, digamos, cultura protestante, de la cual la mayoría de todos venimos, ¿no es cierto? Porque en esta hora estoy aquí y te pido, y por eso, y aquí y allá. Una cosa así, ustedes me entienden. Esa manera, esa forma de hablar, no se entiende. De hecho, es un poco parte de una cultura, sale de una conversación normal que una persona pudiese tener con alguien. ¿Te imaginas? Yo me junto con Rubén, digo, Rubén, vamos a tomarnos un café. Nos sentamos y yo empiezo a hablar. ¿Por qué en esta hora estoy aquí contigo, Rubén? Y te quiero decir, sería como muy extraño, ¿no es cierto? Que yo hablar así con Rubén. ¿Y cómo hablamos? Hablamos así, tranquilamente. Si yo estoy triste, le hablo desde mi tristeza. Si estoy alegre, le hablo desde mi alegría, pero mi tono, mi forma, ¿no es cierto? No es esa. ¿Y por qué digo que esto en el fondo es parte de una cultura? Esto es parte de una cultura, no, ni siquiera de la Torá, no es de la Biblia, sino que es parte de una cultura religiosa. Y esa forma la hemos muchas veces traído acá incluso y no nos hemos quitado aquello y eso nos ha impedido conectar con una tefilá más profunda, más honesta, más sincera, más estoy hablando de la forma, solamente de la forma, no del fondo, ¿ok? Entonces la forma también es importante para hacer tefilá, porque la forma habla mucho de lo que hay en el fondo, ¿ok? La manera en la que yo oro habla de cómo estoy en el fondo. Ahí tienen otro tips. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie. Ahí orar en pie es la amida. Ojo. Cómo se hace la mitad? Se hace en pie. Ellos aman orar en pie. En las sinagogas. El punto aquí no, el problema no es orar en pie en las sinagogas. El tema es que los hipócritas lo hacen, aman orar en pie en las sinagogas y además en las esquinas de las calles. Y aquí el problema, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El primer punto que pudiésemos decir de aquí, de las palabras que Mashiach nos está enseñando, es que usted no puede hacer una competencia de quién ora más. Eso es ridículo, porque esto que le estoy diciendo yo era parte también de una cultura, ¿no es cierto? Si el hermano oraba todos los días, una hora, o todos los días, 30 minutos, o lo que sea, pero todos los días oraba, él buscaba la manera de que todos se enteraran que él oraba. Y eso es como algo tan contradictorio, porque finalmente la tefilá es algo tan privado y algo que es tan de uno, ¿no es cierto? Algo que es tan, que debiese revelar humildad en realidad, que debiese ser una característica natural de una persona humilde y no de una persona que busca que la admiren, que digan, este hermano es un excelente orador. Entonces, lo primero, la tefilá es un momento de humillación, de humildad y de recato. ¿Cómo puedo conseguir que mi tefilá sea oída? Con una actitud recatada, recatada. Por eso, cuando oramos, incluso en público, si ahora me pongo a orar, que ustedes me escuchan, o tu oración o mi oración, si tú lo haces, tiene que ser recatada delante de Hashem, no para que me vean, sino para que Hashem pueda oírme. ¿Cómo hago
para que el Eterno me pueda oír. Porque hay oraciones que Hashem no logra oír, no logra oír. Lo primero es que la tefilá tiene que estar basada en la verdad que hay en el corazón de la persona. Voy a hablar no de la estructura de la amidad, porque eso quizás algunos no lo hacen y están lejos de hacerlo, de hacerle el rezo propiamente tal de la amidad, porque no es parte de su vida diaria, digamos, de búsqueda. Y eso se entiende, y creo que está bien si alguien no lo quiere hacer y está bien si eso no es parte de su vida. Pero yo creo que hay algo que sí tiene que ser parte de nuestra vida. Es que todos tenemos que hablar con Hashem. Eso sí tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Y lo primero para que esa oración pueda llegar delante de Hashem, tiene que ser recatada. No puede ser, que ojalá que nadie se entere que tú hablas con él. Tiene que ser de bajo perfil y tiene que ser con verdad, honesta. Miren, hay momentos en que quizás tú vas a hablar con Hashem y no vas a saber qué decirle. Porque hay momentos, hay veces, hay días en que la persona se despierta muy desconectada. No sé si a ustedes les ha pasado. Y quieren hablar con Hashem, o saben que tienen que hacerlo, pero no logran conectar con él. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, hay una respuesta sencilla. El solo hecho de ponerte delante de él sin decir una palabra, ya es tefila. Había dicho al principio que la tefila hay que verbalizar, pero esa es su máxima expresión. Recuerden ustedes que todo comienza aquí en el corazón, en la conciencia. Por lo tanto, cuando tú estás delante de él y no sabes qué decir, pero estás ahí, eso Hashem ya lo ve, lo valora, y debido a eso es que ya estás comenzando a hacer la tefila. ¿Ok? El siguiente paso sería, ¿qué verdad hay en mi corazón que me va a permitir a mí destapar mi corazón delante de Dios, delante de Hashem, y que me va a permitir conectar con Él? Hay una verdad en nuestro corazón, una honestidad que no ha sido revelada. Por lo tanto, cuando yo vaya a hablar con Él, tengo que intentar sacar aquello, aquella verdad. Esa verdad puede ser algo que se va a entregar incluso no inmediatamente en la tefilá, no inmediatamente dentro de la oración, porque yo no puedo entrar delante del rey y comenzar a pedirle y a decirle cosas de inmediato. Hay una estructura. Sí hay una estructura incluso para la tefilá que se hace de manera eh, espontánea. También hay una estructura. Y de hecho, eso está en este pasaje que vamos a leer, lo que estamos leyendo. Entonces, lo primero, recato, no es para ser vistos. Si usted ora, no le cuenta a nadie. No es para que la gente lo escuche, no es para que la gente sepa que usted ora, no, eso es algo privado, pero sumamente privado, nunca lo diga, siempre para usted, algo reservado, ¿ok? Acostumbra a su corazón y a su mente a que eso sea algo sumamente entre usted y Hashem, ¿ok? Porque ahí hay una parte de ego, ¿ah? Ojo, hay una parte de ego del ser humano que el ser humano le gusta que los demás se enteren de las cosas buenas que él hace, ¿ok? Más tú, aquí hay otro tips que enseña el Mesías. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Fíjense, aquí entonces aprendemos que para orar
Primero hay que entrar en un aposento. ¿Qué quiere decir aposento? Aposento es como el lugar donde yo me asiento, donde yo vivo, ¿correcto? Pero a esto hay que darle incluso un poco más de sentido. Yo debo tener en mi casa, en en mi pieza de 2 metros, 2 por 2, 2 por 3, en mi pieza pequeñita, en lo que sea, en mi lugar donde yo duermo, etcétera. No sé si ustedes me entienden. Ustedes tienen un lugar que es suyo, que es de ustedes y de nadie más. Ese lugar tiene que estar destinado para la tefila. Tiene que haber un espacio de tu casa, idealmente. Idealmente. Sé que no muchas veces se da, pero idealmente tiene que estar orientado hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Y idealmente, esto yo lo digo como una cosa ideal, ni siquiera yo aquí lo tengo, pero Besrat Hashem lo voy a tener, con una ventana que dé hacia Jerusalén. ¿Ok? Eso es importante. Cosas de forma de estructura, pero son importantes. Una ventana que da hacia Jerusalén, hacia Jerusalén, y un lugar en tu casa que tú hayas destinado para hacerte filar. No, usted no puede orar en el baño, no se canta a Dios en el baño. Ojo con eso. No se lee la Biblia en el baño, no se dicen palabras de Torah en el baño. Ojo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos el nombre del santo bendito, que es algo santo, sagrado, en un lugar impuro? ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a hablar. Hablar con Dios es todo un aprendizaje, no es llegar y hablar con Él. Aposento quiere decir un lugar en mi casa preparado para eso. Búscate una mesita, pon una vela donde tú haces tefilá. Si tienes un sidur, pon tu sidur ahí. Si tienes una Biblia, pon tu Biblia ahí. Acompaña tu rezo, tu tefilá, acompáñala con lectura de salmos. Esto lo aprendemos del capítulo 2, creo, de Efesios, o 4 me parece. Bueno, donde Pablo habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Dice, antes de embriagarse con vino, en el cual hay disolución, sed llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, dice. ¿Cómo? Dice Pablo. Orando, cantando con salmos, dice, en vuestros corazones. Entonces los salmos son para llenarse del Espíritu Santo. La oración también es para llenarse del Ruach HaKodesh. Todas esas experiencias espirituales se consiguen por medio de acciones espirituales. Y los salmos, la tefilá, son acciones, son el canal que usamos para conectarnos con la espiritualidad, con Hashem. No todo es, no todo lo que hacemos es tan cabezón y académico, hermanos. Hay cosas que son espirituales, que son místicas, que están ahí en el mundo espiritual. Y nosotros podemos entrar a ese mundo por medio de la tefilá. Pero hay que saber hacerlo. Ya dijimos, un lugar preparado, un lugar limpio, no puede estar cerca de donde hay un tarro de basura con mal olor, tienes que cuidar que el espacio esté limpio. Tips estructurales, idealmente mirar hacia Jerusalén, idealmente tener una ventana, idealmente. No es necesario si no lo tienen, ok, no importa, pero miren hacia Jerusalén idealmente. Cosas de fuera. Cosas de dentro del corazón, de la actitud interna, con humildad, sin que nadie te vea. Dice, y cierra la puerta y ora a tu padre, que está en secreto. Aquí hay algo importante. Anoten esto. ¿Dónde reposa la bendición? ¿Dónde reposa la verajá? ¿O cuál es la fuente donde está la bendición? Las cosas que tienen recato, las cosas que están ocultas.
¿Por qué la Torá se encarga de decirnos que Rivka conoció a Isaac y cuando lo vio ella se cubrió? Dice que se puso un velo cuando lo vio desde lejos, se enteró que era él, cubrió su cabeza con un velo. Eso lo hizo Rivka. ¿Por qué la Torá nos da ese dato? Hubiese sido lo mismo que no lo hubiese dado. ¿Para qué lo da? Quiere mostrarnos que Rivka era una mujer recatada. Pero no solo eso, nos quiere mostrar que por ser recatada está uniéndose al hombre más importante de la época, que era Isaac. Y si no, el más importante del mundo en ese entonces. No es nada, nada menos. O sea, ella se está casando con el tremendo partido, de verdad. Porque Dios, Hashem, el creador del infinito, dijo que en él iban a ser benditas las familias de la tierra, que él sería el hijo de la promesa. Y Rivka se está casando con él. Y Rivka demuestra su recato, se cubre y ahí reposa. En eso reposa la verajá, no se pierde. Entonces, miren, no hagan nada nunca para ser vistos, porque ahí se pierde la bendición. El rezo, la oración no es para que te vean, no es para que nos oigan, no es para que nos escuchen, es algo que es secreto. Por eso, ora a tu Padre en lo secreto, escondido en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, esto quiere decir que Hashem ve las cosas que están ocultas, las cosas de bajo perfil. Usted piensa muchas veces que por ser bajo perfil, nadie se va a enterar de lo que usted hace, del talento que tiene, o, de, o del aporte que usted podría hacer en un lugar, por ejemplo, en una cajal o en cualquier situación. Pero si usted es una persona de bajo perfil, recatada, en algún momento va a tener usted la oportunidad que Dios le va a dar y Él lo va a sacar a la luz. Por eso dice el versículo, Él te recompensará en público. Como dicen otros sabios, que uno tiene que huir del honor. El que huye del honor, el honor termina alcanzándolo. ¿Me entienden? Esto todo es todo al revés. No es en el mundo religioso espiritual no debiese ser que la gente siga la fama o siga el honor o siga la adulación, o siga que la gente lo reconozca. Eso no debiese ser. No, no existe esto, hermanos, por favor, permítanme una licencia. No existe esto como el gran hombre de Dios. Eso no existe. No existe eso como el gran siervo. Si es siervo, ¿cómo va a ser gran? No existen esos títulos como el gran profeta. ¿Me van siguiendo la idea? La Torá no está concebida así. Ni la Torá busca que el hombre sea conocido como gran. No, la Torá busca que el hombre sea un vehículo simplemente del kabod de Hashem, ¿ok? Del honor de Hashem. Entonces, otro tips para la tefilá, que uno tiene que hacerlo secretamente, hay que tener un aposento, un lugar especial para la tefilá, tiene que ser en secreto. ¿Por qué? Porque en lo secreto, en lo recatado, ahí está la veraja del Eterno, ¿ya? Mientras más uno intenta hacer las cosas para Dios, solamente para Hashem, eso más bendición tiene, más verajá tiene. ¿Ok? Nosotros intentamos, con este trabajo que hacemos con Héctor y con todos los hermanos que ya, bueno, forman parte de este trabajo que hacemos, intentamos hacerlo de bajo perfil.
lo compartimos en nuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, qué sé yo, pero no nos abrimos tanto. ¿Por qué? Porque sí hay un anhelo de que se unan más personas a participar, pero no hay un anhelo de perseguir una fama o un reconocimiento de alguien. O sea, no es que queramos darnos a conocer, sino que deseamos que la Torá pueda ser dada a conocer. Y también creemos que si te unes tú, el día de mañana por ti se va a unir otro. Entonces yo soy de la idea, si quieren invitar a alguien a participar, invítenlo. Y es muy posible que ese se quede, que así llegan las personas que tengan que llegar y las que se tengan que quedar. Yo no soy mucho de abrir el tema así completamente, porque me cuido de esto, de que la bendición reposa en las cosas que son de bajo perfil, recatadas, y hay mucho mal de ojo en las cosas que están a la luz, que están totalmente eh, expuestas. Cuando uno enseña, cuando uno hace algo y todos lo ven, uno queda expuesto y eso tiene una energía, hay un precio ahí que pagar, hay envidia y hay un montón de cosas. Y la Torah nos muestra que la bendición de Dios no está en lo que se expone, sino que la bendición de Dios está en aquello que intenta ser recatado, de bajo perfil, ¿ok? En lo secreto, por eso dice el versículo, ora a tu Padre en lo secreto, y ahí Él te recompensará en lo público. Entonces la verajá de Hashem reposa en las cosas recatadas, secretas, ¿ok? Esto es un principio fundamental, fundamental. Aplíquelo a todo lo que usted sepa del servicio divino y van a ver cómo va a haber éxito. Versículo 7. Estamos aprendiendo acerca de la tefilá y cómo es que Yeshua, que es el prototipo de Isaac, ¿no es cierto? O que Isaac es más bien el tipo de Yeshua, de Mashiach, él era un especialista en la tefilá. Para los hermanos que entraron recién. Isaac era especialista en la tefilá. ¿Por qué? Porque dice el versículo del capítulo 25, versículo 21, dice que Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril y el Eterno se dejó convencer por él, por Isaac. Entonces, una de las características de Isaac Avinu es su especialidad es la tefilá. De hecho, él instaura la tefilá de Minjá, una de las cosas más difíciles de hacer es orar en la tarde. En la mañana uno ora para comenzar el día. En la tarde en la noche uno ora porque está terminando el día, le agradece a Hashem. De hecho, son dos oraciones. La oración de la noche es corta. La de la mañana es más prolongada porque uno le entrega a Hashem todo el deseo para que vaya bien, pero el de la tarde es más complicado porque ¿quién puede detenerse en la tarde para hablar con Dios? Y fíjate que Isaac es el que se detiene. Isaac es el que sale al campo a orar, ¿no es cierto? Isaac es el que constantemente le reza a Hashem, pero lo hace en la tarde. Esa es su especialidad. Y Yeshua, que es, ¿no es cierto?, también el hijo de la promesa, por decirlo de algún modo, en quien son benditas todas las familias de la tierra, él es especialista en la tefilá. Busque usted, Brit Hadashah, todos los evangelios sinópticos, incluso el libro de Juan, y vea todas las veces que lo oró, todas las veces que enseñó acerca de la tefilá, distintos tips y hay un montón de material. A ver si el jueves seguimos hablando de este tema, porque hay un montón, pero un montón de material y estrategias, escuche, estrategias para que la tefilá sea oída. Y eso lo aprendemos de Mashiach, ¿ok? Y orando, no uséis vanas repeticiones, dice. ¿Cómo esto? ¿Acaso el Sidur no es una repetición? Chan, chan. ¿Qué hacemos con esto ahora? Dice, no uséis
Vanas repeticiones. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién se arriesga a responder? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo repetir lo mismo? No es vana repetición. No hay vanas repeticiones, dice la hermana. ¿No hay vanas repeticiones? ¿No? Voy por la controversia. Sí se puede convertir en malas repeticiones cuando la mente está en otro lugar y solamente se repite por cumplir una cultura o cumplir cualquier otra cosa. La tefilá se tiene que hacer teniendo una conexión con el Eterno, con Kavaná. Sin Ok. Kavaná es con mala repetición. Ok, muy bien. Miren, el mismo versículo lo responde, pero lo que dijo el hermano es muy cierto. El versículo dice, no hagáis pues semejante a ellos, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, y aquí dice, como los gentiles. Se entiende que los Yehudim tienen un libro y un rezo que es repetido, pero aquí no habla de Yehudim, habla de gentiles, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Ok? Ahora, volvamos a lo que comenté anteriormente. Pablo enseña en Efesios que la llenura del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, antes de tomar vino en el cual hay disolución, antes de ser lleno del Espíritu Santo, como hablando entre vosotros, con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, etc. ¿Cómo es eso? Por un lado, Pablo nos dice que el Ruach HaKodesh se puede concebir leyendo salmos. ¿Qué es el Sidur? El Sidur es un libro de tefilá donde están los salmos, ¿o no? ¿Correcto? Correcto. Y Pablo dice que el Ruach HaKodesh se puede conseguir leyendo salmos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio aquí? El punto de equilibrio es que lo que yo hago debo entenderlo. Debo entenderlo. Si tú tomas un libro de rezos y lo lees en hebreo y tú no entiendes lo que dice, tu fruto, el fruto de tu entendimiento, se va a quedar vacío y tú no vas a lograr conectar con la riqueza que hay en el texto, porque el texto en sí mismo tiene una riqueza, el texto en sí mismo está inspirado porque el Salmo tiene Ruach HaKodesh, tiene inspiración, pero si tú no sabes leer en hebreo ni entiendes el hebreo, tu entendimiento se va a quedar totalmente nulo, sin fruto. Por eso, uno tiene que saber lo que uno está diciendo. Eso es uno. Hay que esforzarse por aprender hebreo. Yo no estoy diciendo que no se esfuercen, todo lo contrario. Hay que esforzarse por aprender. Pero no solo eso, hay que darle la posibilidad a la tefilá en nuestras propias palabras y en nuestro propio idioma. No es un pecado hablar a Dios en nuestro propio idioma. Es algo que tenemos que nosotros comenzar a derribar todos esos prejuicios religiosos que impiden que nosotros tengamos una relación con Hashem dinámica y espontánea. ¿Por qué? Porque a veces nuestra relación está estructurada a un libro que no entendemos. Yo diría, lea el libro, léalo y entiéndalo. Idealmente póngale intención, póngale kavaná, ¿ok? Y vea cuál es el fruto de entender lo que está diciendo. Por eso yo soy de esta idea. Esta es mi escuela, que usted tiene que orar en su idioma.
y que usted tiene que hablar con Dios en su idioma. Porque el fruto y el objetivo de la oración no es decir palabras simplemente, sino que es que usted pueda conectar con Dios. Y la única manera en que usted conecte es que usted entienda, que su corazón comprenda lo que usted está diciendo. Si no, se vuelve justamente vano. Vano sería sin valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque no produjo un valor. O sea, la conexión con Dios tiene como consecuencia uno más uno, dos. Produjo un valor. Pero si no produce un valor, o sea, si no lo entiendo, si no entiendo lo que digo, no puede producir un valor. Como dice Rab Shaul en Primera de Corintios capítulo 12 o 13, cuando habla acerca de las lenguas, dice, muchos de ustedes hablan en lenguas, pero vuestro entendimiento se queda sin fruto, ¿no es cierto? Porque hablan en idiomas que no entienden y vuestro entendimiento se queda sin fruto. Prefiero yo estar entre ustedes y hablar dos, tres palabras, pero que ustedes puedan percibir, entender lo que yo estoy diciendo. Esto es súper importante porque nosotros nos acercamos a la Torá que está en hebreo, a una cultura maravillosa que está en hebreo. Los salmos son en hebreo, pero no podemos cimentar nuestro servicio religioso 100% en un idioma que no se entiende completamente. Tenemos que hacer un esfuerzo por aprender, sí. Tenemos que ir de a poquitito aprendiendo. Algunos ya dicen shalom, ¿cierto? Ya eso es un avance, ¿cierto? Y saben que shalom significa paz. Y ese es el primer avance. Y luego ya hay otras palabras que uno va sumando, va aprendiendo, va estudiando, ¿no es cierto? De a poco va aprendiendo. Pero no le puedes pedir a las personas que son gentiles, que se han incorporado al pueblo del Eterno y que ahora son pueblo del Eterno, pero antes no lo eran, a que entiendan el idioma y las costumbres de un pueblo de una manera instantánea, de un día para otro. Eso no se puede. Ni siquiera, escuche, ni siquiera en 5 ni en 10 años. Es un proceso difícil y lento. Por eso esto se come con cuchara y con cuchara chica, y con mucho amor, con mucha paciencia, sobre todo con las personas que son más lentas que uno. A mí, por ejemplo, yo reconozco que hubo un tiempo en que me subí en una moto y ¡pum! Y partí muy rápido. Y, y los que estaban conmigo no iban a mi nivel de rapidez. Entonces yo tengo que ser considerado y detenerme, bajarme un poco de la moto, ¿no es cierto? Y esperar a las personas y ayudarlos a avanzar. Pero como estamos hablando del tema de la tefilá, yo diría que uno sí debe usar el sidur, porque el sidur contiene salmos y palabras de Torá, y las palabras de Torá contienen Ruach HaKodesh. Sí hay que usarlo, pero idealmente úselo en español. Y use en hebreo aquellas cosas que usted sabe que dicen y entiende. Sume todos los días una palabra en hebreo, una línea, pero entienda lo que diga, entiéndalo, ¿ok? Aquí tenemos un hermoso sidur. Nosotros usamos el sidur en Shabbat, en Shaharit con mi familia. Hacemos un Shaharit en Shabbat y usamos el sidur. E intentamos usar las partes en hebreo que ya todos no sabemos y vamos de a poquitito sumando y usamos también muchas partes en español. ¿Pero por qué? Porque así el corazón no queda sin entendimiento, sin fruto de lo que se está diciendo. Y eso es clave en la tefila. Es sumamente importante que las cosas se hagan entendibles. ¿Hasta ahora algún comentario, alguna pregunta respecto de esto? Ahora, perdón. Sí, En relación a la tefila,
mucha gente se emociona por la transmisión en hebreo, pero la mayoría es más bien por, sobre todo al principio, como una emoción de ser parte de algo y lo que no sabe que se está echando encima un gran problema, porque una mala pronunciación del hebreo puede estar diciendo algo hasta quizás sea contrario a la idea que está detrás de la mayoría de las cosas que están escritas en el Sidur, tienen que ver con algo que está detrás de las palabras, no son simplemente palabras, tiene que ver con cuestiones secretas, sobre todo en la suma de las oraciones, en la invocación de letras, tiene que ver con una elevación y un descenso, tiene que ver con propósitos específicos y tiempos específicos, con cabana específica, que cuando uno lo comienza a leer y no tiene ni siquiera idea de que esas cosas están allí, en realidad no tienen ni siquiera ningún sentido. Cuando uno comienza a estudiar la tefilá y sobre todo no sé si lo maneja, pero no lo voy a hablar ni lo voy a explicar de esta manera. Tefilá sin preliminares. Ah, es como tratar de ser modesto en lugares donde se come con cuchillo, tenedor y cuchara y creer que lo estás haciendo bien comiendo con las manos y aplicando otro modelo occidentales quizás, por decir algo, por no dar mucha vuelta a la idea. Entonces la tefilá va más allá de simples palabras bonitas, va más allá de un buen canto en hebreo. Hay un sentido y el primer sentido de la tefilá es la reconciliación diaria, por no decir más, por no decir más. Shalom. Bien, bien, muy bien. Hay mucho que decir de la tefilá. Estamos intentando aprender este trocito de enseñanza que nos dejó Mashiach, ¿no es cierto? Y ya hemos visto varias ideas respecto del Sidur, que quede claro que no estoy desmotivando al uso del Sidur, sino todo lo contrario. Estoy motivando a usarlo porque en él hay inspiración, hay Torah, hay versículos, ¿cierto? Que inspiran, que hay Ruach HaKodesh, etcétera. Como bien dijo nuestro hermano, el Sidur también hay que aprender a usarlo, pero idealmente que se pueda usar en el idioma tuyo propio, ¿no es cierto? Para que tú puedas comprender lo que estás diciendo, ¿ok? Y para que eso pueda llegar a tu corazón. Si no llega a tu corazón, luego no hay fruto, no hay un fruto, ¿ok? Ese es el punto. ¿Cómo luego vivo con eso? O sea, invierto una hora en esto, pero luego me quedo sin fruto. Dice el versículo 8. Respecto de esto de repetir las cosas y la palabrería, Mashiach dijo, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué existe la tefilá? Si Hashem sabe lo que yo necesito. ¿Para qué le voy a pedir a Dios un pan si Él sabe que yo necesito un pan? Mi hijo me debiese pedir a mí comida si yo sé que Él tiene que comer todos los días. ¿Por qué entonces existe la oración? Si Hashem sabe todo lo que yo necesito, ¿por qué me pide que se lo pida? ¿Correcto? ¿Cuál es la idea entonces de la tefila? El propósito de la tefila no es para Hashem, es para mí. Es decir, solo por medio de la tefilá yo hago concreto y hago realidad el propósito de la emuná en mí. O sea, yo descubro el valor de la fe. Mi relación con Dios se fomenta por medio de la tefilá. Es decir, Hashem genera una carencia en la persona y él
el Eterno busca que la persona le ore y le hable respecto de esa carencia. Como existe una necesidad y una carencia, la persona lo busca. Isaac oró 20 años para que su esposa tuviese un hijo. Él era carente de un hijo. Y Hashem deseaba y anhelaba todos los días, miraba el Eterno, miraba el reloj, son las 3 de la tarde, Isaac todavía no llega, son los 3:15, llegó. Y lo esperaba para recibir su tefilá, su oración, donde él iba a hablar de tantas cosas, entre las cuales le iba a pedir un hijo. Y esa era la oración constante e incesante. No, Isaac no tenía la amidad, ¿ah? Ojo, Isaac no rezaba la amidad. Isaac hablaba con sus propias palabras con Hashem. Y él le pedía todos los días, y esa era su relación con Dios, y Dios quería oírlo, y por eso generó esta carencia en él. Entonces, al generar la carencia, se crea en nosotros la necesidad de orar. Al tener la necesidad de orar, se crea en nosotros una vinculación, y cuando se produce la contestación de la tefilá, nosotros vemos que crece en nosotros la emuná y la fe. Entonces, la tefilá no es más que una excusa que Dios creó, una instancia que Dios crea, para que el hombre pueda tener una relación con Hashem. Nuestras carencias son eso, son un motivo y una excusa de Dios para que el hombre pueda buscar al Eterno. Porque si usted tuviera todo, todo, usted no lo buscaría. Nosotros buscamos a Hashem solamente desde nuestras carencias. ¿Ok? Por lo tanto, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis, pero Él desea que se lo pidas. ¿Ok? El deseo de Dios es que le pidamos las cosas que Él sabe que ya necesitamos. Yo necesito, en el caso de la persona, por ejemplo, que no tiene una pareja, pídele a Hashem una pareja. En el caso de una persona que no tiene un trabajo, pídele al Eterno un trabajo. Y eso es una carencia que Él te generó. En el caso de una persona que tiene problemas de sustento, de Parnasá, yo he escuchado con todo el respeto lo digo, a, a otros maestros que enseñan que uno no tiene que orar por la Parnasá. ¿Por qué? Porque la Parnasá es producto de una bendición que te alcanza por haber guardado la Torá. Es decir, si tú guardas la Torá, Hashem cumple con su parte del pacto y te da Parnasá, te da sustento. Eso es cierto, pero también es cierto que la Torá dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y esto independiente de si yo cumplo o no cumplo la Torá, porque Hashem quiere generar en mí este sentido de dependencia de Él. Y por eso me hace una carencia. ¿Ok? Se va entendiendo, ¿no es cierto? Perfecto. Pregunta, ¿las mujeres podemos ocupar el Birkat para hacer la oración? Sí, por supuesto. Las mujeres pueden rezar con Birkat Shlomo, con todos los sigurín que quieran y que encuentren, no hay problema. ¿La mujer no está obligada a orar? ¿Está obligada a orar la mujer como el hombre? Yo les pregunto a ustedes, ¿está obligada la mujer a orar? Creo que no, Uno dice que no, otros dicen que sí. ¿Quién da más, quién da menos? porque el cabeza de casa del hombre, Ya, muy bien. Miren, la oración de la mujer, voy a responderlo así, de esta manera. En términos legales, de alajá, los preceptos son para las personas que disponen tiempo, disponen de su tiempo. Entonces, en términos de ley, ni los siervos, los esclavos, ni las mujeres, ni los niños
están obligados a cumplir ciertos preceptos de la Torá, entre los cuales está el precepto de rezar, de orar. ¿Por qué? Porque el precepto de orar o de rezar está sujeto a un tiempo. Acuérdense que en términos legales, orar sería decir amidad. Estamos hablando en contexto del judaísmo. Entonces, desde un punto de vista legal, eso está sujeto a un tiempo. La mujer no puede disponer de su tiempo. ¿Por qué? Porque pregúntenle a mi esposa si le queda un tiempo. Con 4 niños, ¿cierto? Es difícil, o a nuestra hermana Susana a lo mejor con todos los niños que tiene también, si le queda tiempo. Difícil que dentro del tiempo que ella tiene en el día, le quede un tiempo para dedicarlo exclusivamente o para cumplir con la mitzvot de la tefila propiamente tal. ¿Ok? Desde el punto de vista legal. Pero nosotros vamos más allá de la ley. Como le dijo Yeshua al joven rico. Ve y sé perfecto. Es decir, vende y todo lo ve, he guardado todos los preceptos, ¿no es cierto? Vende todo lo que tienes, sé perfecto. Podemos ir más allá de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no están obligadas, mientras están haciendo sus cosas, pueden hablar con Dios. Y eso no está sujeto a una forma, ni a un estilo, ni a una lectura de un sidur propiamente tal, sino que a la tefilá que nace de la boca y del corazón en el momento en el que ellas están haciendo sus quehaceres. Y yo les aseguro que muchas de ustedes pueden corroborar lo que digo, que les ha pasado que se han conectado mientras están ahí pelando la papa, ¿no es cierto? Están ahí cortando la cebolla. Entonces, mientras lloran por la cebolla, lloran también por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Mientras pelan la papa y amasan, están ahí siendo ministradas por el Eterno. Entonces, esto también uno lo puede llevar más allá. Las mujeres tienen una manera muy sencilla de orar o sea, de conectar con Dios. Las mujeres pueden conectar con Dios rápidamente, ¿ya? Y es muy importante la tefilá de la mujer en la familia y en la cajal. Entonces, no se me queden con esta idea de que las mujeres están libres de orar y ustedes no oran, sino que vayan más allá, porque la oración de la mujer es sumamente necesaria en la familia y en una cajal. Amén. Bien, yo creo que estamos bien con lo que hemos compartido. A ver si el jueves seguimos hablando de la tefilá, ¿les parece? Porque tenemos mucho que decir de la tefilá, muchas cosas que aprender. Y aprovechemos de que justamente esta parashá nos habla del tema de la tefilá y del Mashiach, porque este es lo que yo quería que aprendieran. Mashiach es un especialista en temas de tefilá. Y no terminamos de hablar todo el pasaje porque ahora viene el Padre Nuestro, el Avinu Shabbat Shamayim. Y eso hay que explicarlo, porque hay toda una estructura para la tefilá. Me gustaría que pudiésemos empezar la próxima semana con la explicación de esa estructura, ¿les parece? De la estructura del Padre Nuestro, y vamos a ver qué riquezas hay ahí en esa enseñanza y en otras montones de enseñanzas que hay también de Yeshua, que habla sobre la tefila. El Mashiach enseñó mucho acerca de la tefila. Hay cosas místicas, secretas, espirituales, riquísimas que enseñó el Mashiach. ¿Ok? Bien, ahora sí nos despedimos. Que el Eterno les bendiga mucho a todos. Amén.